Damas y caballeros, bienvenidos. Quiero que se tomen un momento, justo ahora, para respirar profundamente. Inhalen el aire de este momento, de este año 2026, y exhalen toda la tensión, toda la ansiedad y todo el agotamiento que arrastran de los años pasados. Quiero que miren a su alrededor o, si están escuchando esto solos, que miren hacia su interior y se pregunten con absoluta honestidad, ¿están cansados? No me refiero al cansancio físico después de una buena sesión de ejercicio o de una caminata por la montaña. Me refiero a ese cansancio profundo, crónico, que se instala en los huesos. Ese cansancio que viene de sentir que, sin importar cuánto corran, la línea de meta siempre se aleja 1 kilómetro más. Durante décadas nos vendieron una mentira monumental. Nos dijeron que el éxito era directamente proporcional a la cantidad de horas que pasábamos sentados frente a un escritorio, pegados a una pantalla, respondiendo correos electrónicos a las 11 de la noche. Nos convencieron de que estar ocupados era una insignia de honor, un símbolo de estatus. Si no estabas estresado, si no tenías la agenda llena hasta el punto de la asfixia, entonces, según la vieja narrativa, simplemente no eras importante. Eras perezoso. No estabas comprometido con tu carrera, con tu empresa, con tu propio futuro. Pero hoy, en pleno 2026, las reglas del juego han cambiado por completo. El mundo ha girado sobre su eje, y esa vieja narrativa se ha desmoronado bajo el peso de su propia ineficiencia. Hoy estamos aquí para hablar de una revolución silenciosa pero imparable. Estamos aquí para hablar de cómo los verdaderos líderes, los innovadores, los de alto rendimiento, están reescribiendo por completo el guión del trabajo. Estamos aquí para hablar de la jornada laboral de 3 horas. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Puedo escuchar el escepticismo en la sala. 3 horas es una locura, es imposible. Solo los millonarios o los soñadores pueden trabajar 3 horas. Y entiendo perfectamente por qué piensan así. Estamos condicionados por más de 100 años de historia industrial. El modelo de las 8 horas, o 10, o 12, nació en las fábricas de la revolución industrial, cuando el trabajo humano se medía por la fuerza física y la repetición mecánica. En aquel entonces, más horas en la línea de ensamblaje significaban literalmente más coches, más zapatos o más acero producido. La ecuación era simple, lineal e indiscutible. Sin embargo, ustedes no son máquinas de ensamblaje. Ustedes son creadores, estrategas, pensadores, solucionadores de problemas. Y en la economía del conocimiento puro en la que vivimos hoy, el valor no se crea por repetición, se crea por intuición, por conexión, por brillantez estratégica. Y aquí está la verdad biológica y psicológica que la vieja cultura del exceso de trabajo intentó ocultar. El cerebro humano, por su propia naturaleza y diseño evolutivo, es absolutamente incapaz de mantener un nivel de concentración profunda y creativa durante 8 horas seguidas. Es una imposibilidad biológica. Piénsenlo. Reflexionen sobre sus jornadas de 8 o 10 horas en el pasado. ¿Cuántas de esas horas eran verdaderamente productivas? ¿Cuántas horas estaban dedicadas a mover la aguja, a crear un impacto real? Si somos sinceros, la respuesta es desgarradora. Gran parte de ese tiempo se consumía en reuniones sin propósito que podrían haber sido un mensaje de texto, en la interminable organización de bandejas de entrada, en la microgestión, en la procrastinación disfrazada de investigación y en esa terrible sensación de estar presente solo para que el jefe viera que estábamos en la silla. Era teatro, capital inteado enteraz. Teatro corporativo. Los individuos de alto rendimiento en 2026 han dejado de actuar en esa obra. Se han bajado del escenario. Estante ha bajado. Han comprendido que ocupado es la nueva forma de ser estúpido con el tiempo. Sin culos. Han redefinido la palabra. Para ellos,
Estar ocupado ya no significa tener una agenda sin espacios en blanco. Significa tener una falta de claridad, una falta de prioridades y una incapacidad para delegar o automatizar. Entonces, ¿qué es exactamente la jornada de 3 horas? No se equivoquen. No se trata de trabajar menos porque somos vagos. No es una apología a la pereza. Es todo lo contrario. Es una apología a la eficacia extrema. Es la transición de ser un ametrallador que dispara a ciegas esperando dar en el blanco, a ser un francotirador de élite que requiere un solo disparo preciso para ganar la batalla. Esas 3 horas no son horas normales. Son lo que llamamos trabajo profundo, un concepto que evolucionó, pero que ahora es la piedra angular de la supervivencia profesional. Durante esas 3 horas, el teléfono está en otra habitación o en modo avión estricto. No hay notificaciones, no hay pestañas de redes sociales abiertas, no hay interrupciones. Es una inmersión total y absoluta en la tarea de mayor apalancamiento que tienes frente a ti. Es un estado de flujo, una sinfonía de neuronas disparando al unísono hacia un único objetivo. En esas 3 horas de concentración ininterrumpida y feroz, un profesional de alto rendimiento en 2026 produce más valor. Resuelve problemas más complejos y genera más innovación que un trabajador promedio fatigado en una semana entera de distracciones constantes. Pero esto no ocurre por arte de magia. Para llegar a este nivel de maestría sobre el tiempo, hay que entender el contexto tecnológico en el que nos encontramos hoy. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, es el exoesqueleto de nuestra mente. Aquellos que trabajan 3 horas al día no están haciendo menos trabajo en total, están haciendo menos trabajo manual y repetitivo. Han delegado implacablemente. Los borradores de contratos, la redacción de correos electrónicos básicos, el análisis de grandes conjuntos de datos, la programación rutinaria, la edición preliminar. Todo eso lo hacen sus agentes digitales de IA en cuestión de segundos. El trabajador humano, el estratega, interviene únicamente donde se requiere el toque humano, la empatía, la decisión ética, la creatividad disruptiva, la construcción de relaciones y la visión a largo plazo. Han aprendido a ser arquitectos de sistemas en lugar de operadores de máquinas. Y esto requiere un cambio de mentalidad brutal. Requiere destruir el ego asociado a la carga de trabajo. Porque, admitámoslo, a muchos nos gustaba quejarnos de lo ocupados que estábamos. Era una forma retorcida de sentirnos importantes. Cuando un amigo te preguntaba, ¿cómo estás?, responder ufe, no tengo tiempo ni para respirar, se sentía como una victoria moral. Dejar ir esa validación tóxica asusta. Cuando terminas tu trabajo más importante a las 11 de la mañana, de repente te enfrentas a un abismo el resto de tu día. Y esa es la parte donde muchos entran en pánico, donde sienten una culpa paralizante. Debería estar haciendo algo, susurra la vieja programación industrial en tu oído. Si no estás sufriendo, no estás ganando. Esa voz es el enemigo de la evolución. Deben aprender a silenciar esa voz con la evidencia de sus resultados. Si tu empresa facturó el doble, si tu código es impecable, si tu novela está terminada, si tu estrategia de marketing duplicó la retención de clientes. ¿Qué importa si lo lograste en 3 horas intensas en lugar de en 10 horas miserables? Los resultados son la única moneda que importa, no el sacrificio teatral. Y aquí es donde la jornada de 3 horas transforma no solo las carreras, sino las vidas humanas enteras. Porque la pregunta más emocionante no es cómo condensar el trabajo, sino qué haces con el tiempo que te sobra. Durante generaciones, la vida fue eso que pasaba mientras estábamos esperando que llegara el fin de semana o la jubilación. Era un aplazamiento constante de la alegría, de la salud, de la familia. Jugaré con mis hijos cuando termine este proyecto. Empezaré a hacer ejercicio cuando pase esta temporada de estrés. Escribiré ese libro cuando me jubile. Pero los que han adoptado esta nueva mentalidad en 2026 ya no aplazan sus vidas. Cuando el reloj
marca el fin de sus 3 horas de máximo rendimiento, se desconectan. Y lo hacen sin un ápice de remordimiento. ¿En qué invierten el resto de su día? Dasaba Fulos. Lo invierten en la recuperación profunda, que es el secreto mejor guardado del alto rendimiento. Saben que para ser excepcionales durante esas 3 horas mañana, necesitan recargar sus baterías físicas y emocionales hoy. Pasan tiempo en la naturaleza. Leen libros por el simple placer de aprender algo ajeno a su industria. Entrenan sus cuerpos no como un castigo, sino como una celebración de su fuerza. Cocinan comidas reales y se sientan a la mesa con las personas que aman, sin mirar una pantalla de reojo. Duermen 8 horas completas porque entienden que el sueño es el mayor potenciador de rendimiento cognitivo jamás descubierto. Tienen pasatiempos que no monetizan. Sí, han escuchado bien. Hacen cosas simplemente porque les dan alegría, sin la presión de convertirlo en un emprendimiento lateral. Y la ironía más hermosa, la paradoja más grande de este sistema, es que al alejarse del trabajo, al vivir vidas ricas, plenas y tridimensionales, se vuelven exponencialmente mejores en su trabajo. Regresan a sus escritorios al día siguiente con una energía renovada, con perspectivas frescas, con ideas que jamás habrían surgido si se hubieran quedado encadenados a la pantalla mirando hojas de cálculo hasta el anochecer. La creatividad no nace del agotamiento, nace del espacio, del silencio, del juego y de la exposición a nuevas experiencias. Por supuesto, no todos los entornos están listos para esto. Todavía hay dinosaurios corporativos que miden el valor por el tiempo que la luz verde del chat está encendida. Todavía hay gerentes que confunden el control con el liderazgo. Si están atrapados en uno de esos entornos, su misión es clara. Tienen que convertirse en agentes de cambio o planear su escape. No pueden permitir que un sistema obsoleto dicte el ritmo de su potencial y de su salud mental. Comiencen poco a poco. Empiecen por bloquear bloques de tiempo innegociables para el trabajo profundo. Eduquen a sus equipos sobre el valor del trabajo asíncrono. Demuestren con resultados indiscutibles que su método enfocado produce más valor que el método de la distracción constante. Y si son líderes, si son dueños de negocios o directores de equipos, la responsabilidad recae directamente sobre sus hombros. Ustedes tienen el poder de liberar a su gente de la jaula del reloj. Evalúen a su equipo por el impacto y las métricas clave de rendimiento, no por su asistencia virtual o física. Creen una cultura donde irse a casa temprano, porque se ha cumplido el objetivo, sea celebrado, no mirado con sospecha. Cuando le dan a su equipo la libertad y la confianza para gestionar su energía en lugar de su tiempo, la lealtad y la innovación que recibirán a cambio volarán el techo de sus expectativas. Estamos frente a una oportunidad histórica. La tecnología nos ha dado el regalo supremo del apalancamiento. Basentáis. Podemos hacer más con menos. Aparás. Pero este regalo será completamente inútil si usamos las herramientas del futuro para mantener los hábitos de trabajo del pasado. No podemos usar inteligencia artificial de vanguardia solo para enviar más correos electrónicos sin sentido a un ritmo más rápido, creando una rueda de hámster aún más acelerada. Tenemos que usar estas herramientas para comprar nuestra libertad. No quiero que salgan de aquí pensando que esto es una fantasía utópica. Es un sistema, es una disciplina y es difícil de implementar al principio. Se requiere un coraje tremendo para ir en contra de la corriente, para ser el primero en la oficina que dice, no estoy disponible las próximas 3 horas, porque estoy trabajando. Y para ser el que cierra la computadora a primera hora de la tarde, sabiendo que ha movido montañas, pero el costo de no hacerlo es simplemente inaceptable. El costo es el agotamiento, el cinismo, el deterioro de sus relaciones y la pérdida de sus mejores años en una neblina de tareas triviales que nadie recordará dentro de un mes. El costo es llegar al final de sus vidas y darse cuenta de que fueron muy buenos estando ocupados, pero olvidaron estar vivos.
Así que mi desafío para ustedes hoy, en este momento brillante y lleno de posibilidades del 2026, es que redefinan su valor. Rompan sus cadenas invisibles. Dejen de medir su éxito por el sudor de su estrés y comiencen a medirlo por la claridad de su impacto. Elijan ser francotiradores. Elijan proteger su atención como si fuera el recurso más valioso del universo, porque lo es. Acepten que 3 horas de genialidad concentrada pueden cambiar el mundo, su empresa y su vida. El mundo no necesita más personas exhaustas, resentidas y apagadas. El mundo necesita personas brillantes, enérgicas, descansadas y apasionadas. Necesitamos su mejor versión, no su versión más desgastada. Tomen el control de su tiempo. Adopten la intensidad de las 3 horas. Dominen la máquina, no dejen que la máquina ni la cultura obsoleta lo domine a ustedes. Salgan ahí, hagan su mejor trabajo y luego, por el amor a la vida, desconéctense y vayan a vivir. Gracias.